¿Todos pueden ver bien ahí la presentación? Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, como siempre, les pido participación. Cuando no entienden algo o no se entiende algo, preguntan. Y los que no tengan micrófono pueden poner, digamos, en el chat y que alguien me traduzca o que me lea la pregunta. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. Perfecto. Vale. Bueno, entonces, lo que vamos a mirar hoy es funciones continuas, la primera parte, digamos, de este tema. Y vamos a comenzar primero definiendo lo que es la continuidad en un punto, luego continuidad a derecha e izquierda de un dado punto. Cuando digo punto, pienso en un punto del dominio de la función. Y después función continua en un intervalo. Comenzamos entonces con la primera definición. ¿Cuándo vamos a decir que una función es continua en un punto? Bueno, dado un punto x sub 0, ¿sí? En el dominio de la función f, vamos a decir que la función es continua si se cumplen las siguientes condiciones. En principio, el límite para x tendiendo a x0 de la función existe y da un valor finito L. Cuando digo valor finito, significa que da un numerito, ¿sí? Puede dar menos 3, raíz de 2, 7, lo que fuere. Lo que no puede ser L es alguno de los puntos impropios de la recta, es decir, más infinito o menos infinito. En segundo lugar, la función está definida en el punto x0, es decir, existe el valor de f en x0. En otras palabras, puedo calcular, ¿sí?, el valor de f en x0 o bien me lo dan definido. ¿De acuerdo? Finalmente, sí, ¿alguna pregunta? Finalmente, los valores, ya tiene que ir un C, los valores del límite para x tendiendo a x0 y f en x0 coinciden. Esto es, el límite L, el valor L que me da acá, coincide con el valor f de x0. Todas estas tres propiedades, digamos, no es más que decir lo siguiente. Que el límite para x tendiendo a x0 de f de x es igual a f de x0. ¿Sí? O sea, estas tres condiciones que aparecen acá se resumen simplemente diciendo que cuando calculo el límite para x tendiendo a x0 de f de x, tiene que coincidir con el valor de f valuada en el punto x0. ¿Se entiende lo que dije? Pregunto. Sí. Bien. Entonces, vamos a mirar un poco, digamos, desde el punto de vista gráfico, qué significa esto. Bueno, acá tengo representada una función, ¿sí?, que es una campana, la campana de Gauss. Y vamos a analizar lo siguiente. Acá nos aseguran que la función dada por esta gráfica es continua en el x0 igual a menos 1. Es decir, me fijo en el punto del dominio x0 igual a menos 1, ¿sí?, y me dicen que es continua. ¿Qué tiene que pasar para que la función sea continua? Pregunto. O que tenga siempre un dominio, digamos. El dominio, sí, está definida esa función y está definida sobre todos los reales, ¿sí? Toda función, recordemos, ¿sí?, toda función siempre no es simplemente la fórmula, sino que es, además, dónde está definido, cuál es el dominio de definición de la función, ¿sí? Eso siempre viene dado.
Lo que tiene que pasar para que sea continua es que exista el límite para x tendiendo a x0 de la función. ¿Sí? Eso tiene que dar un valor finito L. Y además que la función esté definida y que valga lo mismo que el valor del límite. ¿Sí? Todas estas tres propiedades se resumen justamente en esta igualdad. Existe el valor, da un valor finito y coincide justamente con el valor de la función. Entonces, lo que tenemos que analizar en este gráfico es ver si se cumplen esas condiciones en el punto x sub 0 igual a menos 1. Bueno, en x sub 0 igual a menos 1, observamos, ¿sí? Y la función está definida. Y vale, ¿sí? De acuerdo a la escala que está acá, ustedes no sé si llegan a leer ahí, pero vale 0.35, ¿sí? Fíjense, la escala va de 0,5 en 0,5. ¿Están de acuerdo con eso? Pregunto. Sí. Bien. Por otro lado, ¿cuánto valdría el límite para x tendiendo a menos 1 de esta función que me dan gráficamente? El mismo que por A1. Voy a buscar los auriculares, permiso. Entonces, ¿qué decían acerca del límite? Que en 1 va a ser igual que menos 1. En menos 1, no, yo estoy preguntando cuánto vale el límite para x tendiendo a menos 1. ¿Cómo lo analizaríamos eso gráficamente? Pregunto. En el resultado que da 0,35. Ajá. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Si suponemos que x es igual a menos 1, el resultado de la función en x igual a menos 1 sería 0,35. Eso es correcto. Pero yo quiero ver el límite para x tendiendo a menos 1. ¿Cómo analizás el x desde el punto de vista gráfico? Estoy pensando, ¿no? ¿Cómo analizás el límite para x tendiendo a menos 1 de la función? ¿Cómo lo haríamos? Analizo el entorno de menos 1. Muy bien. Analizo un entorno del menos 1. Eso es correcto. Muy bien la respuesta. ¿Y cómo tengo que hacer? Acercarme, por ejemplo, por los menores que menos 1 y ver si me voy aproximando o no sucesivamente a dónde. Al valor 0.35, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, supónganse, me tomo este valor que es 0. Menos 1.5. Voy y obtengo un valorcito acá que está lejos en principio de 0.35. Sin embargo, cuando me acerco un poquito más, ¿sí?, al menos 1, obtengo un valorcito de ordenada que está mucho más cerca que ¿quién? Que al valor 0.35. Me acerco un poquito más al menos 1 y ya prácticamente estoy obteniendo 0.35. Quiere decir que en el límite, ¿sí?, al menos por izquierda, es decir, por los menores que menos 1, me estoy acercando al valor 0.35. Y de manera similar, cuando me acerco a menos 1, pero por derecha, también voy a obtener el valorcito 0.35 en las ordenadas. Conclusión, ¿sí?, tanto el límite por derecha como por izquierda de la función, ¿sí?, tienden a 0.35 y por lo tanto, ¿sí?, el valor del límite es 0,35. ¿De acuerdo? Pregunto. De acuerdo. Bien. Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo es que el límite para x tendiendo a menos 1 da 0,35 y coincide con el valor de la función. ¿Eso qué está diciendo? Que la función resulta continua en x sub 0 igual a menos 1. ¿De acuerdo? ¿Todos se entendieron? Sí.
Bien. ¿Qué pasaría con cuando analizo x sub 0 igual a 1? ¿Qué les parece? ¿Será continua en x 0 igual a 1? Sí, totalmente, porque el análisis es totalmente similar. ¿Y qué pasaría si analizaría el punto x sub 0 igual a 0? También lo mismo. También. Y en x sub 0 la función está definida y pregunto, ¿cuánto vale? Sí, vale 1. Vale 1, exactamente. Exactamente vale 1. ¿Sí? Y si me acerco tanto por los mayores que 0 como por los menores que 0, la función se acerca justamente a 1. ¿Sí? Entonces, el límite para x tendiendo a 0 es 1, que coincide con el valor de la función, por lo tanto esta función es continua también en x igual a 0. ¿Se entendió? Pregunto. Una pregunta, señor. Sí. ¿Esta recta es continua en todos los puntos de la recta? O sea, si damos el caso, Función, la x sub función 0 puede ser cualquier punto de la reja. Cualquier de la punto de la recta. recta. Sí, sí, sí. La función no es una recta, sino que es continua en cualquier punto de la recta real. Eso es correcto. Sí. Justamente esta es una función muy, muy linda. ¿Sí? Digamos que uno la pueda representar algo así como e elevado a la menos x cuadrado. ¿Sí? Esta función, como fórmula de definición, es e elevado a la menos x cuadrado y se llama justamente campana de Gauss. La representación gráfica se llama campana de Gauss. Bien, que después la vamos a estudiar más en detalle, un poco más adelante. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno, es un ejemplo interesante, ¿no? Esta función se utiliza mucho, digamos, para estudiar funciones de distribución de variables continuas, ¿sí? En estadística, en probabilidades y estadística. Bien. Entonces, esto es simplemente anecdótico, ¿no? Lo que les estoy contando son datos, digamos, ilustrativos. Bien. Vamos a seguir trabajando un poquito más con la definición. Miremos el siguiente gráfico, ¿sí? Esta función está definida por ramas, ¿sí? Y vamos a pensar qué pasa en x sub 0 igual a 0, es decir, en este punto del dominio de la función, ¿sí? Entonces, si me acercara por izquierda al punto 0, es decir, me estoy acercando por los menores, ¿cuál sería el límite para x tendiendo a 0 por izquierda de la función? Pregunto. Igual a 1. Igual a 1, ¿sí? Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Y si ahora me acerco por derecha, ¿sí? ¿Qué ocurre con el valor del límite? Es menos 1. Es menos 1. Muy bien. Muy bien, correcto. Y ahora la pregunta es, ¿existe el límite entonces en x igual a 0? No. No, porque los límites laterales son distintos, ¿sí? De existir, los dos límites laterales tendrían que ser iguales en el punto. ¿Podrá ser continua entonces esta función en el punto x sub 0 igual a 0? No. No es una función continua, correcto. ¿De acuerdo? Después vamos a estudiar en detalle y vamos a clasificar los puntos de discontinuidades. No en esta clase, sino en la próxima. Entonces, quedó claro que esta función no es continua en x sub 0 igual a 0. Ahora, si yo les preguntara, por ejemplo, en el punto x sub 0 igual a menos 2, ¿sí? ¿La función sería continua en x sub 0 igual a menos 2? Sí. Exactamente, porque la función, observar que en definitiva es una recta, la representación gráfica, ¿sí? Y si me acerco tanto por izquierda como por derecha al menos 2, me va a dar el valor de función correspondiente, que es este valor de ordenada, ¿sí? Entonces, para el valor menos 2 está definida y además coincide con el valor del límite, por lo tanto es continua justamente en el puntito x sub 0 igual a menos 2. De forma similar, si les preguntara si es continua en
x sub 0 igual a 1, observar que, ¿qué valor toma la función en x igual a 1? 0. 0. O sea que está definida y vale 0. ¿Y el límite en x igual a 1 existe? ¿Y cuánto vale? 0. Muy bien, existe y vale 0. ¿Todos de acuerdo con eso? Así es. Sí. Bien. Por lo tanto, la función también es continua en 1. Muy bien. Entonces, observar que hasta ahora estamos analizando punto por punto, ¿no es cierto? Después vamos a mirar, digamos, un poquito más cómo se extiende, digamos, la continuidad a un intervalo. Pero eso va a ser motivo después de que terminemos de analizar la continuidad en un punto. Entonces, se puede decir entonces que la función va a ser continua entre menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Para este caso de la función, sí. Para esta función exactamente pasa eso. Correcto eso. Muy bien. Es muy correcto eso lo que decís. Así es. Pero justo en 0 no es continuo. ¿Ah? Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente para cada x sub 0 que vos tomes para menor que 0, ¿sí? Siempre va a pasar que el límite de la función coincide con el valor de función. Entonces es continuo. Y para cada x0 que tome mayor estricto que 0, también pasa exactamente lo mismo. El valor de función coincide con el límite y por lo tanto va a ser continuo. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, claro, acá decimos, bueno, analizamos la existencia, ya lo hemos contestado, así que no es novedad para nosotros, pero cuando x tiende a 0 por derecha, nos dio que el valor del límite era menos 1, para x tendiendo a 0 por izquierda nos da 1, como los límites laterales son distintos, no existe el límite, y por lo tanto no puede ser continuo en x0 igual a 0, porque justamente una de las primeras condiciones que debía cumplir para que fuera continua la función es que existiera el límite para x tendiendo a x0 y que fuera un valor finito n. En este caso, directamente no existe, por lo tanto no es continuo. Bien. Bueno, si una función es continua en un punto x0, entonces sabemos que se satisface que el límite para x tendiendo a x0 de f de x tiene que coincidir con el valor de la función valuada en el punto, es decir, en el punto x0. Esto, traducido a la primera definición de límite que vieron ustedes con la profesora Alejandra, significa lo siguiente. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta que depende del epsilon, también positivo, este delta, y tal que para todo x que cumpla la condición módulo de x menos x0 menor que delta, implica que el módulo de f de x menos f en x0 se hace menor que epsilon. Observar que hemos sacado la condición mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque ahora, para funciones continuas, cuando estudiamos las funciones continuas, permitimos justamente que el x pueda ser igual a x sub 0. Cosa que cuando estudiábamos el límite, acá poníamos mayor estricto que 0. Y eso significaba justamente que me acercaba tanto al x0 como yo quisiera, pero sin llegar a tocarlo. En este caso, para funciones continuas, sacamos esa condición de mayor estricto que 0. ¿De acuerdo? Pregunto. Profe, ¿podrías repetir esa última parte? Sí, cómo no. Entonces, recordemos que el límite para x tendiendo a x0 de f de x igual a un cierto L, en este caso L, como la función es continua, tiene que ser f de x, tiene que ser igual a f de x valuada en x igual a 0. Muy bien. ¿Eso cómo se traduce en la definición que dieron primera de límite? Bueno,
la definición de límite decía, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que satisfacía esta desigualdad, pero acá con esto mayor estricto que 0, implicaba justamente que la diferencia entre el valor de función y el valor del límite, que en este caso es f en x0, me daba menor que epsilon. Muy bien. Le sacamos la condición de que esto sea mayor estricto que 0, permitiendo justamente que la función tome o asuma el valor en x0. En otras palabras, la función tiene que estar definida en el punto, tiene que estar definida en el x0. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, hay otra aproximación. Perfecto. Sí. Ahí cuando se dice que x es menos x sub 0 puede ser igual, o sea, en el punto, o sea, se refiere a que puede ser, no necesariamente tiene que ser positivo el resultado, sino que puede ser cualquier función. Si vos tomas un punto que dé negativo, la Pero imagen... fíjate, claro, pero fíjate acá que vos estás tomando el módulo. ¿Qué significa el módulo? Que el la módulo, distancia, que la distancia entre x y x0, ¿sí?, se hace menor que delta. Claro, O sea, son los módulos. sí, son módulos. Entonces estás tomando diferencias, pero el módulo, eso significa la distancia. Que esto ahora lo vamos a traducir para que se entienda bien gráficamente. Observemos lo siguiente. Gracias. No, por favor. Entonces, digo que esto es equivalente, todo esto que está escrito acá, es equivalente a lo siguiente. Dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x se cumple lo siguiente. El x se encuentra entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. ¿De dónde sale esto? Simplemente de trabajar esta desigualdad. Recuerden que cuando yo tengo un módulo de una expresión menor que un número positivo, como en este caso es delta, entonces la expresión queda encajada entre menos delta y delta. O sea que tendría menos delta, menor que esta expresión, menor que delta. ¿Sí? Cuando saco las barras de módulo, queda encajada entre esos dos valores. Sumo el x0 a toda la desigualdad y me queda simplemente esto. ¿Tienen lápiz y papel ahí? ¿Sí? Por si no se dan cuenta de esto, o ya lo han trabajado. Entiendo, profe. ¿Cómo? Que sí se entiende. Ah, se entiende, perfecto. Y de la misma manera, cuando miro esta expresión en módulo, lo que está dentro del módulo, que es f en x menos f en x0, ¿sí?, queda encajado entre menos epsilon y epsilon. Sumo f de x0 a toda la desigualdad, y lo que me queda en definitiva es que, bueno, acá me falta un paréntesis, es f en x0 menos delta, menos epsilon, perdón, menor que f de x, menor que f en x0 más epsilon. ¿Sí? En otras palabras, si la función es continua, cada vez que tomo, ¿sí?, si la función es continua, cualquiera sea el epsilon que yo tome, siempre voy a poder encontrar un delta, de tal manera que cuando tome los x dentro del intervalito x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, los puntos imágenes de estos x van a parar, ¿sí?, al intervalo comprendido entre f en x0 menos epsilon y f en x0 más epsilon. Gráficamente se va a entender un poquito mejor. A ver, vamos a mirarlo. Miremos acá este caso. No sé si se observa bien acá. ¿Todos pueden ver bien la presentación? Sí. Bien, perfecto. Entonces, observar. Este sería el intervalito, o sea, esta sería la primera desigualdad, ¿sí? X está entre, ¿sí?, el X que estoy pensando está entre X sub 0 menos delta y X sub 0 más delta. El centro del intervalito es X sub 0, ¿sí? Entonces, para cada X que yo tome acá, cuando le aplico el valor, la función, voy a parar a un valor de función f de x que queda comprendido entre ¿quién? Entre f en x0 menos
epsilon, y f en x0 más epsilon, es decir, entre este punto y este punto del intervalito. ¿Sí? Y eso pasa para todos los puntitos x que yo tome acá, y para todos los puntitos x que yo tome acá. ¿Sí? O sea que van a parar acá, mejor dicho. ¿Se entendió? Pregunto. Sí, sí. Ujú. Bien. Entonces, atención. ¿Sí? La función es continua justamente, o las funciones continuas tienen este comportamiento. O sea, todo este intervalito abierto, a través de una función continua, me lo transforma en un intervalo abierto en lo que sería justamente el conjunto codominio. ¿Sí? En este caso, este sería el intervalito, digamos, que queda transformado acá en naranja, es el transformado justamente del celeste que está puesto acá. ¿Se entendió eso? Pregunto. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, esto desde un punto de vista dinámico, digamos, cómo uno miraría una función continua. Observar que la función continua transforma intervalitos abiertos en intervalitos abiertos. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista gráfico y más referido a la cuestión del límite, observemos el siguiente gráfico. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la f es una f continua en el punto x0. Si es continua en el punto x0, quiere decir que está definida la función en el punto x0. El gráfico de nuestra función es este que aparece acá, ¿sí? Que aparece ahí en rojo. Entonces, como la función está definida en el punto x0, quiere decir que voy a obtener un valor de f en x0, que es este que está acá. Ahora bien, dado un epsilon cualquiera, me puedo formar, ¿sí?, un intervalo simétrico alrededor de f en x0, y ese intervalo simétrico va a tener un correlato, si la función es continua, ¿sí?, en un intervalo simétrico alrededor del punto x0. ¿Sí? Muchas veces este intervalo no tiene por qué ser simétrico. ¿Sí? En este dibujo, el intervalito, digamos, que obtenemos es simétrico. Entonces, para cualquier epsilon que yo tome, me puedo formar un intervalito que depende del delta. Es decir, la existencia del delta me permite construir ese intervalito abierto alrededor del punto x0. Cuando la función sea continua, para cualquier epsilon siempre voy a poder encontrar justamente el intervalito x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Y es más, lo que va a ocurrir es que la gráfica de la función, que es esta, ¿sí?, en las inmediaciones del punto x0 no se va a salir del rectangulito que está marcado acá. ¿Sí? La gráfica de la función no se va a salir de ese rectangulito. Este rectangulito tiene por límite la recta horizontal f en x0 más epsilon y la recta horizontal por debajo de f en x0 menos epsilon, que sería esta recta. Y como límite, digamos, verticales, digamos, en el rectangulito, vamos a tener la recta vertical x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. Si la función resulta continua, siempre la gráfica de la función, en el punto x0, siempre la gráfica de la función va a quedar encerrada justamente en ese rectangulito que está trazado acá. ¿Quedó claro eso? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, bien. Vamos a hacer un ejemplo que, digamos, no tan digamos, gráfico, sino más analítico. Cuando digo más analítico, significa que voy a tener que operar. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo 3 les propongo, sea f la función definida por, es esta función 5x menos 10 sobre x cuadrado más x menos 6 para todos los x distintos de 2, y cuando x vale 2, la función vale 1. Es decir, una función definida por ramas. Tengo una rama para los x distintos de 2, que es una función racional, un polinomio, ¿sí?,
más precisamente un polinomio de grado 1 dividido un polinomio de grado 2, y después es una función constante para el caso x igual a 2. En otras palabras, la función en x igual a 2 está definida. ¿Se entiende la fórmula de definición de la f? Preguntó. Sí. Y otra pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 2. Ajá. Acá un compañero me transmite que es el dominio de esta función son todos los reales menos el 2. ¿Están todos de acuerdo? Creo que son todos los reales menos el 3. ¿Puede ser? Todos los reales menos el 3 proponen acá. Creo que... No, es el 2. Todos los reales menos el 2. Ah, sí, de verdad. Todos los reales menos el 2. Ajá. Pero en 2, fíjense que está definida. Son todos los reales, ¿no? Todos. ¿Y cómo puede ser, profe, si no se puede dividir por 0? Es cierto. Pero Pero en fíjate X, que... en X2 tenés... En x igual a 2 lo tengo definido y vale 1. ¿Sí? Ah, no había entendido. Claro, ¿sí? Entonces, muy bien. El 2 está incluido dentro del dominio, pero el que no va a estar incluido, recién lo dijeron. ¿El 2? El 2 está incluido dentro del dominio. El 0. El 0 no tiene ningún problema. Vos fíjate que yo evalúo esto en 0, me queda acá menos 10 y acá abajo me queda menos 6. Así El que eso menos da... 3. ¿Cómo? El menos 3. En menos 3 me dicen acá. A ver, en menos 3 sí puede llegar a tener problemas. ¿Por qué? Porque en menos 3, observar que me queda menos 3 al cuadrado 9, ¿sí? Menos 3, así que me quedaría 6, menos el 6 que tengo acá es 0. Y el numerador, en menos 3, vale, bueno, menos 15, menos 10, me quedaría menos 25. Menos 25 sobre 0, es decir, tengo un número, ¿sí? Dividido 0. Eso no puede ser. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 3. ¿De acuerdo? ¿Todos entendieron por qué? Sí. Bien. Bien. Entonces, es un poco tramposo, ¿no? O sea, como nos dan o como nos definen la función. Pero, bueno, es algo que, digamos, puede aparecer, digamos, una cuestión de este estilo. Entonces, por eso me pareció interesante, digamos, proponerlo. Entonces, muy bien. Pero, en definitiva, si bien el problema del dominio no es el problema en cuestión, es interesante analizarlo. El dominio de esta función son todos los reales menos el menos 3. El 2 no tiene problema porque está definida. Acá me la define. Bien. Lo que nos pide el ejercicio es decir si la función es continua en x sub 0 igual a 2. ¿Qué debo hacer para ver si es continua en x sub 0 igual a 2? Pregunto. Calcular el límite y el valor de la función evaluada en 2. Muy bien. ¿Cuánto vale la función en 2? 1. 1, muy bien. Entonces, ahora lo que me faltaría analizar es si existe o no el límite para x tendiendo a 2. Muy bien. Entonces, para x distinto de 2, cuidado acá, porque cuando nosotros decimos límite para x tendiendo a 2, y ahí está esa frase famosa, digamos, de que tiendo a 2, pero sin llegar a tocar el punto 2. Entonces, justamente acá tenemos un caso bien típico, ¿sí? De lo que definimos, digamos, como límite. Porque en general pareciera que todas las funciones estuvieran definidas en el punto en cuestión y no es así. Este es el caso, justamente que la función no está definida, digamos, o mejor dicho, en la fórmula de definición justamente para los x distintos de 2 tengo esta fórmula. Y para x exactamente igual a 2 tengo esto, vale 1. Muy bien.
Entonces, pero cuando yo estudio el límite, lo que me interesa es cómo se comporta la función en la cercanía del punto 2, ¿sí? Entonces, en las cercanías del punto 2 lo estudio justamente con el límite. Entonces, el límite para x tendiendo a 2 significa que si tiendo a 2, el x es distinto de 2. ¿Sí? Pero si el x es distinto de 2, tengo que utilizar como fórmula de definición la fórmula esta que está acá arriba. Porque para los x distintos de 2 vale la función racional. Entonces, para x tendiendo a 2, uso justamente la función racional, o sea, la rama racional de la función, y analizo el límite acá. ¿Qué ocurre cuando x tiende a 2 con este límite? Pregunto. Profe, ¿puede ser que tiene una indeterminación? Bien, ¿y de qué tipo? Se 0 sobre 0. 0 sobre 0 me apuntan por acá. ¿Todos de acuerdo que tiene una indeterminación 0 sobre 0 esto? Sí. Sí. Claro, porque cuando reemplazo por x igual a 2, si es que valiera, ¿sí? Acá pondría 2 y acá me quedaría 10 menos 10, 0. Y cuando pongo 2 acá, claramente me queda 4, más 2 son 6, menos 6, 0. O sea que es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Para salvar la indeterminación 0 sobre 0, lo que vamos a hacer es factorizar el denominador de la expresión y el numerador. Entonces, efectivamente, este límite presenta una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y factorizando el numerador y el denominador, se obtiene lo siguiente. Puedo sacar factor 5 acá, así que me queda 5 por x menos 2, y en el denominador, factorizando por las raíces de la cuadrática, me queda x menos 2 por x más 3. Efectivamente, cuando hoy analizábamos el dominio, fíjense que tenía problemas también en menos 3. El dominio de la función justamente son todos los reales menos el menos 3, porque el menos 3 anula justamente este factor en el denominador. ¿Se entendió lo que dije? Pregunto. Bien. Entonces, ahora me estoy acercando a 2, ¿sí? Pero justamente cuando tomo límite es porque me acerco tanto como quiera al 2, pero sin llegar a tocar el 2. Es decir, que no es 2 exactamente. Entonces, quiere decir que este numerito, ¿sí?, se acerca mucho a 0, tanto a 0 como uno quiera, y este número también tanto a 0 como uno quiera, sin llegar a ser 0. Entonces los números son iguales. Este número es igual a este. Por lo tanto, esta expresión es cancelable con esta que está acá abajo. Conclusión, me queda el siguiente límite. Límite para x tendiendo a 2, ¿de quién? De 5 sobre x más 3. ¿Sí? Pero cuando tiende a 2, esta función que está en el denominador no tiene ningún problema, la puedo evaluar y me da exactamente 5. Con el 5 que está arriba, me queda 1. ¿De acuerdo con eso? Pregunto. Sí. Bien. Entonces, pero entonces se cumple lo siguiente, que el límite para x tendiendo a 2 de f de x vale 1, pero el valor de la función en 2 vale exactamente 1, por la definición que tengo, ¿sí?, al principio en la fórmula de definición de la f. Conclusión, esta función resulta continua en x sub 0 igual a 2. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Todos entendieron? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, no es un ejemplo trivial, digamos, ¿no? Entonces... O sea, no tiene que tocar así, se puede acercar tanto, en este caso, a 1 vos sin pensás, tocarlo. a 1 no, ¿a dónde? ¿A dónde? Cuando, Digamos, cuando tiende, cuando no, cuando f tiende a a 2. 2, cuando tiende a 2, ¿sí?, significa, me acerco, atención, eso de sin tocarlo se refiere justamente al punto de tendencia, es decir, al cual me estoy acercando, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, el límite para x tendiendo a 2 de una cierta función o al punto que fuere, ¿sí?, significa, me acerco al puntito tanto como quiera en el dominio.
pero sin llegar a tocar ese punto. ¿Mm? Y eso está revelado, digamos, también en la definición del límite. ¿Mm? Bien, entonces, ¿se entendió eso que dije? Ujú. Bien. Entonces, sigamos un poquito adelante. Bueno, entonces, hemos estudiado cómo se define función continua en un punto x sub 0 a secas, es decir, función continua en el puntito. Entonces, ahora vamos a definir continuidad derecha y continuidad izquierda. Vamos a decir que una función es continua a derecha en el punto x0 si se satisface que el límite cuando x tiende a x sub 0 supra más, es decir, por derecha, por mayores que x0 de la función, vale exactamente el valor de la función f en x0. Diremos que la función es continua a izquierda en el punto x sub 0 si se satisface justamente que el límite para x tendiendo a x sub 0 supra menos, es decir, por lo más chico que x0, ese límite coincide con el valor de f en x0. Vamos a ver un ejemplo para aclarar las dos definiciones. Por ejemplo, analizar, dice, la continuidad a derecha e izquierda en el punto x sub 0 igual a 0 para la función siguiente. Muy bien. Entonces, acá tengo que esta rama de la función es una recta con pendiente menos 2 y ordenada al origen 1. Y está definida justamente para x menor o igual que 0. Entonces, cuando analice el límite lateral por izquierda voy a tener que utilizar justamente esta rama. ¿Por qué? Porque esta rama es la que está definida para los menores que 0. Si ahora analizara el límite lateral por derecha del 0, porque el que tengo que analizar es 0, ¿sí? Entonces voy a tener que analizar esta rama, ¿sí? Es decir, voy a tener que mirar el x al cuadrado. Muy bien. Entonces, cuando miro la región del dominio, que es x menor o igual que 0, la función está definida en x sub 0 igual a 0, efectivamente. ¿Cuánto vale en 0? Simplemente, como dice menor o igual, significa que está valiendo esta fórmula de definición para la f, ¿sí? Por lo tanto, reemplazo f en 0 en la fórmula de esta función lineal. O sea que me quedaría menos 2 por 0 más 3, es decir, que me da 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Pregunto. Sí, sí. Bien. Sí. Por otro lado, si uno analiza el límite para x tendiendo a 0, pero por izquierda, ¿sí? Ese límite también da 3, porque es simplemente, ¿sí? Es el límite para x tendiendo a 0 de esta fórmula, es decir, menos 2x más 3, y eso claramente da 3. ¿De acuerdo con eso? Pregunto. Sí, de acuerdo. Bien. Ahora bien, este valor, límite para x tendiendo a 0 por izquierda de f de x, me da 3, pero eso coincide exactamente con el valor de f en 0. Entonces, como coincide con el valor de f en 0, por la primera definición, o por la segunda, mejor dicho, nos diríamos que la f resulta continua a izquierda en el punto x sub 0 igual a 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque este valor coincide con f en 0. ¿Todos se entendieron? No, ¿podrías repetir? Sí, cómo no. Sí, A ver, mira. porque el tema son dos funciones distintas, en este No, no caso. son dos funciones distintas. Es una función dada por rama. Cuidado con eso. Ah, pero son, claro.
¿sí? Hay que tener cuidado, sí, porque uno al principio cuando comienza a trabajar con este tipo de funciones que están dadas por rama, parecieran que fueran funciones distintas. No, es una función que para un lado, digamos, del dominio vale tal cosa, y para otro sector del dominio vale otra cosa. ¿Se entiende? Otra fórmula de definición. Eso hay que tener cuidado. Claro. Entonces, fíjense que la definición de continua por izquierda significa que el límite para x tendiendo al x0 por izquierda de la función tiene que coincidir con el valor de la función en el punto x0. Y eso es justamente lo que está ocurriendo con este ejemplo. ¿Por qué? Porque para x menor o igual que 0, vimos que la función se podía evaluar en 0 y vale exactamente 3. Pero además es muy fácil de calcular que el límite para x tendiendo a 0 por izquierda, que corresponde a esta rama de la función, me da exactamente 3. Pero este valor 3 coincide con el valor de f en 0. Conclusión, ¿sí? La función es continua izquierda en x igual a 0. ¿Se entendió ahora? Pregunto. Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Ahora, como me piden la continuidad a derecha e izquierda en el punto x0, hasta acá analicé la continuidad a izquierda en el punto x0. Para analizar la continuidad a derecha, bueno, ahora voy a tener que usar esta rama. ¿Por qué? Porque esta rama es la que está definida para los mayores estrictos que 0. Muy bien. Entonces, calculo, ¿sí?, el límite para x tendiendo a 0 por derecha, y ¿están todos de acuerdo que ese límite da 0? Pregunto. ¿Límite para x tendiendo a 0 por derecha de la función me da 0? Pregunto. Sí, porque esta ramita de la parábola, ¿sí? Así que, entonces, cuando x tiende a 0, claramente, ¿sí?, puedo reemplazar, digamos, en el límite, puedo reemplazar y me da justamente 0. Bien. Pero eso no coincide con el valor de f en 0. ¿Cuánto era el valor de f en 0? Ya lo calculé acá y valía 3. Así que es distinto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos justamente que la función no es continua, ¿sí?, en x igual a 0, pero por derecha ahora. ¿De acuerdo? Por la derecha no es continua. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunto. Si en la segunda función de x al cuadrado tuviese incluido el 0, ¿sería continua también? No, si estuviera incluido acá el 0. Pero eso no lo puedo hacer, porque ¿por qué no lo puedo hacer? Pregunto. No está mal la inquietud, y es más, es una pregunta controversial, digamos, ¿sí? Pero ¿por qué no puedo incluir de este lado también el 0? Porque no está en el dominio. No, él dice, si estuviera. ¿Cómo? Ahí está, muy bien. Estoy contradiciendo, ¿sí?, la definición misma de función. ¿Se entendió? ¿Para quién preguntó? Sí, no entendí por qué se contradice. Si tendría dos imágenes para cuando vale 0. Exactamente, tengo una imagen que es 3 y la otra imagen que es 0. ¿Puede ser eso? No. Claro, ¿sí? Como dice, para cada, ¿sí?, punto del dominio tiene que existir, ¿sí?, un único valor en el codominio. ¿Se entiende? Entonces, por eso, digamos, no podemos incluir el 0 de acá. O lo incluyo de un lado o lo incluyo del otro. ¿Se entendió? A mí todavía me cuesta ver como dos ramas de una misma función. Por eso. Simplemente el grafiquito, ¿viste? Esto sería una recta para los menores que 0 que viene y muere en 3, y el otro sale desde 0 una ramita de la parábola. A ver si tengo el gráfico, no me acuerdo si hice el gráfico, no hice el gráfico. Pero bueno, es similar al que presentó al principio. Exactamente, es muy parecido al ejemplo que hicimos al principio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Justamente la función es definida por rama, ¿sí? Generalmente se incluye una parte al punto, digamos, en este caso el punto 0, o se incluye para un sector, o sea, para una semirrecta o para la otra semirrecta. Bien.
¿Podría pasar que no estuviera incluido en ninguna de las dos semirrectas? Sí, podría pasar. Lo que no puede pasar es que esté incluida de uno y en el otro también. Ese es el problema. Bien. Entonces, ¿quedó claro entonces continuidad derecha y izquierda con este ejemplo? Pregunto. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a analizar continuidad en un intervalo cerrado, ¿sí? Y un intervalo abierto. Bueno, en principio vamos a definir continuidad en un intervalo abierto. Tomamos una f definida en un intervalo abierto AB. Vamos a decir que la función es continua en AB si es continua para cada x0 en AB. Es decir, uno dice, bueno, pero tengo que analizar para cada puntito de la B. Sí, la idea es esa, pero ¿cuál es la idea? La idea es analizarlo con un x0 genérico, es decir, tomo un x0 cualquiera dentro de la B y veo si se cumple que es continua para cualquier x0 que yo tome dentro de la B. Para eso siempre uno toma en abstracto, digamos, un x sub 0 genérico. En vez de tomar un x0, ¿sí? Por ejemplo, como en los ejemplos anteriores, lo que vamos a hacer es tomar un x sub 0, ¿sí? Genérico del intervalo, pero fijo, ¿eh? O sea, cada vez que lo tomo, ¿sí? Lo fijé y analizo para ese caso. Entonces, vamos a mirar un ejemplo para que se entienda bien la idea. Hoy muy bien apuntaron que la campana de Gauss era continua en todo el dominio, y eso era correcto. Entonces, el problema es cómo analizar efectivamente que eso es así. En el caso de la campana de Gauss, bueno, tendríamos que hacer un poquito más de trabajo, porque esa es una exponencial, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo para que se entienda el concepto. Ejemplo. Vamos a considerar la función, esta recta, 2x menos 1. Está claro que esta función, como toda función, salvo que restrinja el dominio, pero toda función que es una recta, en principio uno le puede atribuir como dominio de definición, ¿sí? Menos infinito más infinito, es decir, toda la recta real. Entonces el abiertito el AB de la definición, es menos infinito más infinito. Bien. O sea que, en este caso, A y B pueden simbolizar numeritos fijos o pueden simbolizar, ¿sí? Los puntos impropios menos infinito o más infinito, cualquiera de los dos. O bien acá tener un número fijo, por ejemplo, 1, y acá tener el más infinito, o bien acá tener un número fijo, por ejemplo, 3, y acá tener menos infinito, ¿sí? O bien más infinito y menos infinito, como en el caso este. Entonces, tengo un intervalito abierto. Entonces, quiero analizar si esta función, que es la recta, es continua o no, sobre todo su dominio. ¿Ustedes qué contestarían a esto? Pregunto. Así, sin hacer cuentas. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué contestarían acerca de la continuidad de la función 2x menos 1 en todo su dominio de definición, que es toda la recta real, es decir, menos infinito más infinito? Que es continuo en todos sus puntos. Que es continuo en todos sus puntos. Porque, bueno, uno, digamos, ¿qué piensa acerca de las funciones continuas? Gauss lo definiría, no, mejor dicho, Weierstrass la definiría como aquellas funciones, ¿sí? Que no es necesario levantar la lapicera, el lápiz, para dibujarla, ¿sí? Y entonces, si uno tiene, digamos, una mano suficientemente grande, digamos, o larga, entonces uno puede venir trazando la función 2x menos 1, ¿sí? Entonces traza justamente sobre el plano, pasando por el punto menos 1, sigue, ¿sí? Y nunca tengo que levantar la lapicera para poder dibujar la función, ¿sí? Con lo cual, esta función resulta continua. Ese hecho, digamos, de no levantar la lapicera, significa que la función es continua en todo su dominio. Entonces, ¿cómo hacemos para analizarla? Bueno, lo hacemos, digamos, en forma de la definición. Entonces, tomamos un x0 arbitrario, ¿sí?
Tomamos un x0 arbitrario dentro de ¿quién? De menos infinito más infinito. ¿Puede ser 100? ¿X0? Sí. ¿Le gusta menos raíz de 2? También puede ser, ¿sí? Cualquiera. Entonces, calculamos el límite para x tendiendo a 0, x0, perdón, de f de x. Pero la fórmula de definición de nuestra f es 2x menos 1. Así que me queda el límite para x tendiendo a x0 de 2x menos 1. La pregunta es, ¿esta función tiene algún problema cuando yo la evalúe en cualquier número real x? Pregunto. No, o una No, recta. no. Es una recta, no tiene ningún tipo de drama. Bueno, quiere decir que entonces cuando evalúe este límite, ¿sí? En el límite esto vale directamente 2 por x0 menos 1, que es la expresión que tengo acá, ¿sí o no? Ahora bien, si uno evalúa f en x0, al evaluar f en el x sub 0, está claro que me queda 2 por x0 menos 1. Por lo tanto, esta expresión del límite este coincide justamente con el valor de la función en el x0. ¿Qué podemos concluir? Pregunto. Y está más que demostrado que Que es es con- Muy bien. Está demostrado que es continua en ese punto x0. Pero como el x0 era arbitrario en menos infinito más infinito, concluimos que la función es continua en el abierto menos infinito más infinito. ¿Queda claro el razonamiento? Sí. Profe, Sí, profe. yo no entendí muy bien lo que se refiere con que el 0 es arbitrario. ¿Que está en el medio sería? No, 0 es arbitrario significa que es cualquiera, ¿sí? Vos fíjate, ¿cuántos números reales tenés en menos infinito más infinito? Sería infinito. Son infinitos, ¿sí? Además tiene la potencia del continuo esto, así que sí, tenés infinitos valores. Entonces, arbitrario significa que puede ser cualquier valor que vos tomes acá adentro. Por eso, jugando un poco con las palabras, les dije, ¿les gusta el número 100? Sí, bueno, entonces está claro que cuando vos haces límite para x tendiendo, y si el x0 valiera 100, está claro que acá tendrías que poner 2 por 100 menos 1, es decir, te quedaría 199. Ahora, ¿el x0 puede valer menos 4? Sí, puede valer menos 4. Entonces, pongo x tendiendo a menos 4. Acá tengo que, cuando calcule el límite, me va a quedar 2 por menos 4 menos 1. ¿Sí? Y eso me da menos 9. Es decir, siempre el valor de función coincide con el valor del límite. Y cuando decimos arbitrario, significa cualquiera. ¿Sí? Cualquier puntito que yo tome dentro de este intervalo. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, cualquier punto, gracias. Eso. Bien. Entonces, conclusión entonces, esto muestra que la función es continua en el intervalo abierto menos infinito más infinito. Entonces, esto lo hicimos con esta recta a por x menos 2 por x menos 1. Ahora, si yo hubiese puesto acá a por x más b, ¿sí? Un b cualquiera y una cualquiera, ¿sí? O sea, un a distinto de 0, digamos, para que sea una recta efectiva. Y acá un b, ¿sí? Con b cualquier valor, ¿sí? Pero fijo, tanto el a como el b quedan fijos. Recuerden que las rectas sí tenían esa fórmula explícita. Pregunto, para demostrar que esa recta a por x más b es continua, es simplemente hacer el mismo razonamiento que hicimos acá, solo que acá poniendo, en vez de 2 pongo la a, acá pongo más b, acá pongo 2, acá pongo más b, y eso sería el f en x0, ¿sí? Correspondiente, conclusión, ¿sí? Cualquier recta, no solamente esta, sino cualquier recta que tomemos como dominio de definición todos los reales, va a ser continua. Conclusión, hemos demostrado que todas las rectas, ¿sí? De pendiente A y ordenado al origen B, son continuas, ¿sí? Eso se los dejo como ejercicio, escribir. No hay más que cambiar el 2 por el A y el 1, el menos 1 sería por más B. Bien. ¿Se entiende el ejercicio? Pregunto. Sí, sí.
Bien, y así todas las rectas resultan justamente funciones continuas. Bien. Entonces, ahora hay una definición en cuanto a continuidad en un intervalo cerrado. La continuidad en el cerrado va a depender justamente de lo que definamos como continuidad en el abierto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una función f, ¿sí?, que está definida en un intervalito cerrado, AB, es continua? Siempre y cuando sea continua en el abierto, en el sentido de la definición que recién trabajamos, pero que además se verifica que es continua a derecha en el punto A y es continua a izquierda en el punto B, en el sentido de las definiciones que hemos dado anteriormente, ¿sí? Entonces, que fuera continua a derecha en el punto A significa que cuando me acerco por los mayores que A, coincide con el valor, o sea, el límite S coincide con el valor de la función en A. Y cuando tomo el límite lateral por izquierda en B, es decir, por los menores del B, me coincide justamente con el valor de función en B. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Bien. ¿Y cómo entonces? O sea que para estudiar la continuidad en un cerrado hay que hacer el análisis de continuidad a derecha en el punto inferior del intervalo y el análisis de continuidad a izquierda en el punto superior del intervalo. Y también debo probar la continuidad en todo el abierto. Bien, entonces voy a presentar un ejemplo que es sencillo y no lo es tanto por el nivel de análisis, digamos, y va a sintetizar todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Vamos a ver si lo logramos. Bueno, damos la siguiente función. Determinar si la función menos x más 3, siempre y cuando el x esté entre menos 4 y 3, esto significa que dentro de este intervalito la fórmula de definición de mi función es esta. Mientras que para x mayor o igual que 3 y menor o igual que 5, la función vale x menos 3. Entonces, inocentemente nos proponen que veamos que es continua en el intervalo menos 4, 5. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para ver eso? ¿Sí? Si es continua o no en el intervalo menos 4, 5. Primera observación. Observen cómo está particionado el dominio de la función, porque es una función dada por partes. Entonces, tengo por un lado el intervalito menos 4, cerrado en menos 4, abierto en 3, y por el otro tengo el intervalito cerrado en 3 y cerrado en 5. Es decir, que este intervalito lo puedo particionar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, como les decía, puedo pensar el dominio de la función como unión justamente de esos dos intervalos sobre el cual me están dando la definición. Y está claro que este intervalo da por completo el intervalito cerrado menos 4, 5. ¿Por qué es eso? Porque justamente el punto 3, si bien no está incluido acá, está incluido en este. ¿Se entendió eso? Pregunto. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Entonces, para estudiar la continuidad en este cerrado, tengo que estudiar la continuidad en el abierto, es decir, en el abierto menos 4, 5, y después estudiar la continuidad por derecha en el punto menos 4 y la continuidad, ¿sí?, por izquierda en el punto 5. O sea, tengo que hacer todo eso. Pero tengo un problema adicional, y el problema adicional es que la función está partida justamente en el punto 3. ¿Sí? O sea, eso Profe, le hago una compleja. pregunta. Sí, cómo no. Ahí donde termina, digamos, la primera función y empieza la segunda. Si no estuviese incluido el 3 y fuese, digamos, el final de uno abierto y el principio del otro también abierto, ¿eso no marca continuidad? Ahí vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Porque el problemita, digamos, es que, digamos, para que haya continuidad, digamos, lo primero que tiene que pasar es que la función esté definida en el punto.
¿sí? Ah, Y bien. si vos lo tenés acá, digamos, x, ¿sí? Mayor estricto que 3, y acá x menor estricto que 3, tenés un problemita porque en 3 no está definida. Sin embargo, acá sí la tenés definida, ¿no? La tenés Ah, bien, definida bien. para esta, ¿se entiende? Y para este Sí, se entiende. no está definida para esta rama, pero para esta rama sí está definida. Bien. Bien. Entonces, como dijimos, para analizar la continuidad en el intervalo menos 4, 5, lo que hay que hacer es ver la continuidad en el abierto, menos 4, 5, y estudiar la continuidad a izquierda en el menos 4 y a derecha en el 5. Con el problema adicional de que la función está particionada justamente en el punto 3. ¿Sí? O sea, tenemos varios problemas para analizar. Entonces lo vamos a ir haciendo por casos para poder hacerlo más fácil. Igualmente aclaré un par de cuestiones, digamos, que les va a ser útil después al momento de la lectura. Bueno, analizamos entonces la continuidad en el abierto menos 4, 5. Bien, y en ese intervalito, en este que está acá, contiene justamente al punto x sub 0 igual a 3. Y justamente acá les aclaré que es un punto del dominio donde la función cambia de fórmula de definición. Justamente justo en el punto de partición, digamos, de la fórmula, de las ramas, es el punto x0 igual a 3. Entonces ese tiene problemas ahí. Entonces eso lo tengo que tener bien presente. Entonces pasamos primero a estudiar la continuidad en el punto de partición, es decir, en x sub 0 igual a 3. Para x sub 0 igual a 3, que es el punto donde quiero estudiar la continuidad, tengo que estudiarlo con la definición de continuidad puntual, como lo hicimos en uno de los primeros ejemplos. Entonces, tengo que analizar si la función está definida en menos 3 y si el valor del límite coincide o no con el valor de función. ¿Se entiende con lo que estoy diciendo? Pregunto. ¿Sí? Bien. Entonces, observar que f está definida para x mayor o igual que 3. Es decir, estoy en esta rama de la función. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en el x sub 0 igual a 3, lo que tengo que mirar para calcular el valor de función es esta ramita y no esta. ¿Sí? Que en este caso va a dar lo mismo, pero cuidado porque la rama que voy a mirar es esta porque ahí dice x mayor o igual que 3. Entonces, el x o bien es mayor o bien es igual a 3. Entonces, cuando analizo x sub 0 igual a 3, voy a tener que calcular el valor de función con esta formulita. Por eso es esto que está escrito acá. ¿Sí? En este punto dice, la función está definida y asume el valor f en 3 igual a 3 menos 3. Justamente, este es x menos 3, que es la rama esa donde está definida la función en x igual a 3. Reemplazo simplemente y eso me da 0. ¿Sí? O sea, acá las cuentas no es nada difícil, o sea, lo importante es lo conceptual. Por eso me detengo fundamentalmente en esto, qué rama tengo que utilizar en cada caso. ¿Sí? En este caso, como estoy calculando en el x0 igual a 3, tengo que mirar justamente dónde esté incluido ese punto. Bien. Ahora lo que tendría que analizar sería el límite, ¿sí? Para x tendiendo al 3, bueno, y para eso tomo límite para x tendiendo a 3 por derecha, es decir, por los mayores. Pero por los mayores que 3, justamente vale la rama de definición que está x entre 3, mayor o igual que 3, y menor o igual que 5. Y ustedes me dirán, sí, pero dice es menor o igual que 5. Sí, pero cuando me acerco a 3, estoy seguro que en algún momento me meto adentro del intervalito 3, 5. Así que la fórmula de definición que vale es justamente x menos 3. Al reemplazar ahí, está claro que me queda 0 nuevamente, pues es fácil la cuenta. El límite este obviamente da 0. Conclusión, f en 3 vale 0
Y el valor del límite por derecha también me da 0. Así que al menos la función es continua por derecha en 3. Al menos, digo. Entonces, pero yo en realidad lo que quiero demostrar es si es continua a secas. Es decir, si tiende, o sea, si el límite para x tendiendo a 3 de la f de x me da exactamente 0. Bueno, analicemos eso. También vale que cuando tomo el límite para x tendiendo a 3 por izquierda, entonces estoy por los menores que 0. Y si estoy por los menores que 0, significa justamente que me acerco con la primera fórmula de definición, que es menos x más 3. Cuando tiendo a 3 por izquierda, ¿sí?, está claro que este límite me da 0 también. ¿Todos de acuerdo que estos dos límites dan 0? Pregunto. Sí. Por lo tanto, tengo el límite para x tendiendo a 3 por derecha, que da 0, y coincide con el límite para x tendiendo a 3 por izquierda, que también me da 0. ¿Qué puedo concluir de estas dos cuestiones? Es continua. ¿Qué es continua? Que es continua. Pero antes podría concluir algo. ¿Existe o no el límite para x tendiendo a 3? Pregunto. Sí. Claro, porque para que exista el límite tienen que ser iguales los laterales. Y los laterales son iguales. Por lo tanto, existe el límite para x tendiendo a 3 a secas. Es decir, sin mirar la tendencia de lateralidad que tengo. Si me voy por derecha o si me voy por izquierda al punto. ¿Sí? Entonces, ¿y coincide con el valor de función? Sí, coincide con el valor de función y vale 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el límite para x tendiendo a 3 de la f vale 0, coincide con el valor de f en 3, y por lo tanto resulta continua en x sub 0 igual a 3. ¿Se entendió? Pregunto. Sí. Pero es más, yo les dije ahí de pasada nomás que el límite para x tendiendo a 3 por derecha daba 0 y que coincidía con el valor de la función que también da 0. O sea, vale igual a f en 3. Pero eso, de acuerdo con la definición que hemos dado de continuidad derecha, ¿sí?, significa que esta función es continua a derecha en 3. Por otro lado, demostramos también que el límite para x tendiendo a 3 por izquierda también nos da 0 y coincide con el valor de f en 3. Quiere decir que también es continua a izquierda en el punto 3. Continua a derecha, continua a izquierda, implica continua. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien. Entonces, eso, digamos, inclusive uno puede escribir una proposición que es sencilla, pero es eso. Bien. Bueno, hasta ahora lo único que hicimos fue analizar este puntito, que es el puntito de partición del dominio. Pero todavía nos resta analizar todo el otro pedazo, porque el punto 3 está en este intervalito abierto. Ya lo analizamos y vimos que es continuo. Bien. Entonces, el menos 4, 5, si le saco el punto 3, me queda esta unión de intervalos abiertos. Me queda menos 4, 3, unión el 3, 5. ¿Están de acuerdo con esta partición que hice acá? Sí. ¿Por qué le saco el punto 3? Porque el punto 3 ya lo analicé, así que no me voy a poner a analizarlo nuevamente, simplemente lo analizo ahí. ¿Por qué lo saco y por qué lo analicé aparte? Y lo dijimos de un principio, que el punto 3 era un punto justamente donde la fórmula de definición de la f cambiaba, ¿sí? Por eso es importante analizarlo en 3. Entonces, ahora lo sacamos y ahora vamos a analizar, ¿sí?, la continuidad en este abierto y la continuidad en este abierto. ¿Cómo lo hacemos? Por la definición de continuidad en un abierto, es decir, a través de un x0 arbitrario. Entonces, a este punto, al punto 2, lo vamos a dividir en dos subcasos, si quiere. Tomemos el x0, que está en el menos 4, 3. Entonces está claro que el límite para x tendiendo a x0 de f de x en este intervalito, ¿sí?, como está en este subintervalito, en este menos 4, 3, estamos en la fórmula de definición de la f,
que es justamente menos x más 3. Pero a todos nos queda claro que, bueno, acá hay una palabra que esto lo tengo que sacar, perdón. Bueno, ya hay varias cosas que tengo que arreglar. Acá sacamos la palabra límite, ¿sí? Porque ya reemplacé por el x0. Así que me quedaría menos x0 más 3. Pero cuando yo evalúo la función f en el x0, me da justamente menos x0 más 3. Esto olvídense, el paréntesis y esta palabra. Porque ahí fue cortar y pegar, bueno, quedó así. Entonces, ¿qué va a decir esto que acabamos de decir? Como el x0 era arbitrario y vale que el valor del límite para x tendiendo a x0 de la f coincide con el valor de f en x0, concluimos que la función es continua en el intervalito abierto menos 4, 3. Y eso también está de acuerdo, digamos, con lo que les había dicho de generalizar que toda recta era continua en general en toda la recta real. Bueno, esta en particular es una porcioncita de recta que está definida en menos 4, 3. Entonces, está bien que nos dé continuo. ¿Se entendió eso que acabo de decir? Preguntó. Sí, profe. Bien. De manera similar, para la otra rama, nos queda lo siguiente. ¿Sí? Justamente. Bueno, acá nuevamente cometí el mismo error. ¿Por qué? Por cortar y pegar. ¿Sí? Bueno, acá voy a después corregir. Acá me quedaría menos x0 menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, si yo considero el x0 entre el 3 y el 5, la fórmula de definición, recuerden, vuelvo para atrás un poquito para no olvidarnos de quién era la función, y es esta. Cuando yo miro el intervalito abierto 3, 5, ¿sí? Pero ahora abierto, justamente la fórmula de definición de mi f era x menos 3. Entonces, para ese caso, me queda también que el límite para x tendiendo a x0, para un x0 cualquiera arbitrario en el intervalo abierto 3, 5, me coincide con el valor f en x0. Yo después esto lo voy a corregir y voy a subir lo correcto, digamos, al Classroom. Bien. Conclusión. Lo que pasa también es que la función es continua en el abierto 3, 5. De todo esto, concluimos que la función es continua en el abierto menos 4, 3, unión el 3, 5. O sea que, pero también habíamos visto que era continua en el 3. Conclusión, va a ser continua en todo el intervalito menos 4, 5. Entonces, por 1 y 2, se concluye que la función f es continua en el abierto menos 4, 5. ¿Por qué? Porque en 1 analizamos la continuidad en 3, que era donde se particiona la función, y en 2 analizamos los dos sectorcitos, menos 4, 3, abierto, y después el otro subintervalito que era 3, 5. Entonces ahora, falta analizar la continuidad en los extremos del intervalo cerrado, es decir, la continuidad en a igual a menos 4 y b igual a 5. Bueno, esto les puse para que se guíen con la definición justamente de función continua en un intervalo cerrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo no? Dale. ¿Podrías repetir la conclusión de lo anterior, digamos? Sí, acá está. ¿Sí? Bueno, en el punto 1, fíjate, vamos a regresar un poquito. En el punto 1, acá, habíamos concluido que la función era continua en x sub 0 igual a 3. ¿Sí? Entonces, x sub 0 igual a 3 está dentro de este intervalo menos 4, 5. Bien, eso por un lado. O sea que, ¿por qué analizamos aparte del caso x sub 0 igual a 3? Porque ahí la fórmula, digamos, de la función, de definición de la función, cambia. ¿Sí? Si es menor estricto que 3, pasa una cosa. Y si es mayor o igual que 3, ¿sí? Pasa otra cosa. Pero ahí concluimos que era continuo.
Después pasamos en el punto 2 a analizar el intervalito menos 4, 5, pero menos el punto 3. ¿Por qué le saqué el punto 3? Porque el punto 3 ya lo analicé. ¿Y qué me quedó por analizar? Los dos subintervalos, menos 4, 3, unión el 3, 5. Pero en ambos concluimos que la función era continua en el abierto menos 4, 3 y que también la función era continua en el 3, 5. Conclusión. Como es continua en x0 igual a 3 y también es continua en el menos 4, 3, unión el 3, 5, la función es continua en todo el intervalito abierto menos 4, 5, porque este intervalito contiene al punto 3. En 1 demostramos la continuidad en 3 y en 2 demostramos la continuidad en ambos intervalos abiertos. ¿Se entendió ahora? Pregunto. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ahora lo que falta analizar, para terminar de analizar la continuidad en el cerrado, es mirar justamente los extremos del intervalo. Entonces, analizamos la continuidad a derecha en menos 4 y la continuidad a izquierda en 5. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bien. En un primer caso, vamos a llamar a este caso 3A, vamos a ver la continuidad a derecha en menos 4. Bueno, pero entonces, tomamos el límite para x, ¿sí?, tendiendo a menos 4 por derecha. Pero si estoy tendiendo a menos 4 por derecha, la fórmula de definición, en menos 4 y 3, en esa porcioncita, era menos x más 3. Así que cuando esta fórmula, digamos, no tiene ningún tipo de problema, es una recta, ¿sí? Así que reemplazo simplemente por menos 4, me queda menos 4, me queda más 4, más 3 son 7. Pero la función está definida en menos 4. Y vale esta fórmula de definición, es decir, coincide con f en menos 4. O sea que el límite para x tendiendo a menos 4 por derecha de la función coincide con el valor de función en menos 4. Conclusión, la función es continua a derecha en menos 4. ¿Se entendió eso? Pregunto. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, vamos a el otro caso. Entonces, el otro caso es, bueno, esto indica que la función es continua a derecha en a igual a menos 4, y de manera similar, ahora analizamos el caso, ¿sí?, a izquierda en 5, ¿sí? Es decir, tomamos el límite para x tendiendo a 5 por izquierda, pero ahora la fórmula de definición es justamente x menos 3, reemplazamos, y eso nos queda 2. Pero también, como está definida, ¿sí?, y vale justamente x menos 3, que es decir, que tengo que reemplazar al x por el 5, me queda también 2. Conclusión, la función es continua a izquierda en b igual a 5. Es decir que hemos demostrado, fíjense acá arriba, que es continua en el abierto, menos 4, 5, pero a su vez también hemos demostrado que es continua en los puntos extremos, a derecha en menos 4 y a izquierda en 5. ¿Qué podemos concluir? Entonces, esto concluye lo siguiente. Como f es continua en el intervalito abierto, menos 4, 5, es continua a derecha en el punto a igual a menos 4, que es el extremo inferior del intervalo, y es continua a izquierda en b igual a 5, la función resulta continua en todo el intervalito cerrado menos 4, 5. Si uno mira la gráfica de esta función, es esta que está acá, ¿sí? Entonces, menos 4, 5, entonces este puntito está incluido dentro del gráfico y este puntito está incluido. Y observar que las dos ramitas de la función empalman, ¿sí? Es decir, empalman no suavemente, pero sí empalman continuamente. Entonces, ya después vamos a ver el concepto justamente de empalmar suavemente. Eso tiene que ver con las derivadas. Pero, conclusión, fíjense que esta recta la comienzo a dibujar acá, y acá sin levantar el lápiz puedo dibujar para acá. O sea que se cumple la definición de Weierstrass
de no levantar el lápiz para dibujar la función. Entonces esta función es continua en todo el cerrado menos 4, 5. ¿Se entendió? Pregunto. Sí. Sí. Bien. Bueno, damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias a todos y bueno, después seguirán trabajando con estos conceptos. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, Profe, sí. ¿cómo dijo recién? ¿Función de qué se llama? ¿El matemático? O no sé si es matemático. Sí, El nombre. Weierstrass. Weierstrass se escribe, ¿sí? Es un matemático muy famoso, ¿sí? Estudió, digamos, las funciones continuas y las funciones, digamos, continuas y no derivables en toda la recta real. Entonces, búscalo. Sí, lo encontré. Sí, lo encontraste. Ahí está. Sí, es uno de los que ha hecho, digamos, una formalización y, bueno, un investigador de fuste del siglo, segunda mitad del siglo XIX, digo, 1800. Bien, gracias. No, de nada. Profe Julio.